Bien amigos, hemos logrado un enlace telefónico con el penalista César Nakazaki, con quien vamos a conversar a través del hilo telefónico para poder conocer sus impresiones sobre esta detención de Martín Belaúnde del Ocio en Bolivia y cuál debería ser el procedimiento o cuál debería ser el camino que debe seguir el gobierno peruano para poder someterlo a la justicia de manera correcta. Doctor Nakazaki, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal? Bueno, se ha producido esta captura y en este momento entendemos que el fugitivo Martín Belaúnde del Ocio está siendo trasladado a la ciudad de La Paz y desde aquí del Perú está saliendo, según ha dicho el doctor Cateriano, un avión que se trasladará de la Fuerza Aérea Peruana con el fiscal y con el procurador y una contingente de la Policía Nacional hacia la ciudad de La Paz para recibir en algún lugar al fugitivo Martín Belaúnde del Ocio. ¿Es el procedimiento adecuado, César? ¿Es el camino que hay que seguir correcto? Para efectos de recepcionarlo, es cierto, se puede escoger una comisión, pero la razón legal de la entrega no es la expulsión, sino es la ejecución de la sentencia de extradición. Existiendo una sentencia que ha declarado fundada la demanda de extradición presentada por el Perú, estando en condición de firme y habiendo sido notificada al país, esta sentencia constituye la vía legal para la entrega de Martín Belaúnde al Perú. Eso quiere decir que él va a venir al Perú para que sea procesado por el caso de la Centralita, ¿correcto? Es correcto. La regla, dentro de varias reglas que rigen el proceso de extradición, una es principio de especialidad, que significa que el país que recibe al extraditado solamente lo puede procesar por lo que fue materia de la autorización, y si requiriera una ampliación, debe solicitarla. Muy bien. Quiere decir también entonces que, concretamente, el tema Antalces u otros que se quiera agregar al proceso de Martín Belaúnde del Ocio tendrán que hacerse aquí en el Perú y para eso también la ley permite que se ejecute de esa manera el procedimiento. La sentencia de extradición obliga a dos cosas. Uno, a solo juzgar a la persona por los casos que fueron materia de autorización, y en el caso de Martín Belaúnde es por el proceso penal conocido como el caso La Centralita. Como es evidente que dentro de poco va a existir otro proceso penal por el caso Antalces, para poderlo procesar a Martín Belaúnde del Ocio, tiene que hacerse un procedimiento de ampliación de extradición, que por cierto es breve y simple. Bien, entonces, cuando alguien está señalando que como solamente la extradición está puesta sobre el tema de la Centralita y por lo tanto dicen ya se salvó el gobierno en el supuesto que hubiera una suerte de colusión o negocios o asociaciones ilícitas para delinquir entre alguien del gobierno y el señor Martín Belaúnde del Ocio, más allá del tema de la Centralita, no es correcto. Aquí sí se puede abrir en realidad una ampliación sin ningún tipo de problema, digamos. Por el caso Antalces, por los casos vinculados a las finanzas de la primera dama, por cualquier caso penal serio que se pueda construir en el Perú, se puede solicitar la ampliación de extradición a la Corte Suprema de Bolivia y esta debe otorgarla. Bien, cuando el fugitivo Martín Belaúnde del Ocio sea tomado o sea entregado a el equipo de peruanos que va a ir allá, el fiscal, el procurador, etcétera, ¿qué tipo de procedimientos deben seguirse en ese momento? ¿Qué tipo de aprestos deben de llevarse adelante? Se recepciona al detenido inmediatamente, ya sea en la misma Bolivia o en el Perú, o probablemente en los dos lugares se harán reconocimientos médicos para garantizar que es entregado y es recibido en condiciones adecuadas de salud. Luego se pondrá a disposición de la autoridad judicial y la fiscalía a cargo del caso de la Centralita. Se dispondrá su ingreso a un penal de Lima y se tendrá que cumplir con el segundo compromiso que asume un país cuando recibe a una persona extraditada. Primer compromiso, solo lo puedo procesar por lo que autorizó Bolivia.
segundo compromiso, garantizarle un debido proceso, porque bajo esa condición una persona es entregada a un país a través de un proceso de extradición, porque el Perú ha acreditado ante Bolivia que está en condiciones de garantizar un juicio justo a Martín Belaúnde Locio. Una vez que Martín Belaúnde Locio esté en Lima, ese es el compromiso que debe demostrar el Estado peruano. Bien, ¿cuánto debería ser o cuánto va a ser el tiempo de la prisión preventiva de Martín Belaúnde Locio? Una prisión preventiva tiene un plazo máximo de 18 meses. Tengo entendido que la privación de libertad de Martín Belaúnde tiene un año aproximadamente. Si esta se va a mantener, se va a ampliar, mucho va a depender, y ahí tendremos la primera constatación de realidad, si el caso la centraliza respecto a Martín Belaúnde Locio, ¿es una cáscara o realmente tiene base probatoria? Eso seguramente discutirán rápidamente sus abogados una vez que Martín Belaúnde Locio sea puesto a disposición de Fiscalía y del juzgado que conocen el caso de la centralidad. La condición que Martín Belaúnde Locio estaba señalando en las últimas horas, que decía que había sido secuestrado y que en ese secuestro él había logrado escapar y se había puesto a buen recaudo porque aparentemente habría un deseo de ciertos sicarios del gobierno boliviano, como señalaba él, que querían eliminarlo. ¿Esa versión es una coartada que lo ayuda o finalmente será descartada por la justicia? ¿Cuál es tu percepción, César? Bueno, de acuerdo a la narración de él estaba lesionado y según las versiones periodísticas no registra ninguna lesión. Yo creo que lo que Martín Belaúnde hizo en ese caso, y era lo mínimo que podía hacer, era tratar de salir de alguna manera para ayudar, entre comillas, a estos familiares y a estos abogados que han quedado presos como consecuencia de la fuga. Pero para efectos concretos de lo que va a ser el proceso en el Perú no tiene ninguna relevancia, y para el proceso penal que efectivamente existirá en Bolivia respecto a la evasión y probable cohecho, porque se hablaba de sobornos que se han dado y por eso hay una cadena de funcionarios y policías que vienen cayendo, eso lo va a desarrollar Bolivia sin necesidad de la presencia de Martín Belaúnde. Yo descarto que Martín Belaúnde vaya a haber un motivo para que él se quede en Bolivia. Yo creo que en las próximas horas, conforme es el anuncio de los dos países, debe estar ya en el Perú. ¿Cuándo debería producirse, digamos, los primeros testimonios, el inicio del juicio oral, en este caso, según tu experiencia? Tengo entendido que estamos en investigación preparatoria todavía. Me parece que estamos en primera etapa. Concluir esta investigación preparatoria, que es la etapa más larga del proceso. Martín Belaúnde, en términos deportivos, viene a jugar un partido que ya está comenzado. Es el proceso donde está el presidente o actual gobernador, en todo caso de Anca, César Álvarez y todo ese grupo de personas. O sea, él viene a integrarse a ese proceso. Entonces, en el estado en que se encuentra, él se integra. Bien. Mañana es muy posible que la señora Nadine Heredia se presente al Congreso de la República para dar su testimonio en la Comisión Martín Belaúnde Locio. Esta situación, ¿cómo la aprecias tú en el proceso general que se va a seguir de investigación? Bueno, evidentemente va a generar una gran concitación, un gran interés público. Para la primera dama creo que es un mal día para ir porque va a haber una gran presión y un gran interés de la opinión pública de conocer, pero yo no tengo mayores expectativas respecto a que su testimonio esclarezca en realidad cuál es la relación que haya podido existir con Martín Belaúnde y las implicancias que ha tenido. Si es que algún día se van a conocer, yo creo que es en otros escenarios. No creo que sea el escenario del Congreso y menos en una audiencia pública, como debe ser, por cierto. Claro, pero entonces da la impresión que lo de mañana va a ser más un show, una especie de circo que se va a montar ahí, si es que es pública. Van a estar las cámaras, van a presionar de alguna forma a la primera dama. ¿Es prudente esto? ¿En eso se va a convertir? Tú dices que no tendría una mayor relevancia, entonces finalmente no sería entonces tan importante el testimonio de ella. Para efectos concretos de la investigación, como que ella va a dar su testimonio y en ese momento el país va a conocer el fondo del asunto, no. Mi experiencia me dice que no. En cuanto a si es un circo, yo creo que no tampoco, porque la seriedad de la presidenta de la comisión, Marisol Perestello, inmediatamente paralizaría cualquier tipo de ese tipo de situaciones. Yo creo que vamos a revivir algo parecido como con la ex primera dama Elian Carr, que también fue una audiencia pública. Me parece que algo así
por cierto, con una tribuna mucho más llena porque el partido es más interesante. Bien, una última pregunta, César. Mucho se ha hablado en torno al Poder Judicial y mucho se señala que, bueno, finalmente se les captura y terminan saliendo libres de polvo y paja en un tiempo relativamente corto. ¿Tú crees que este caso podrá ser manejado de otra manera? Es decir, que podremos ver a una justicia realmente trabajando de manera adecuada. Yo no tengo esa percepción, Alfonso, porque si tú ves el caso de César Álvarez, el caso de Gregorio Santos, el caso del alcalde de Chiclayo, sin comparar, pero el caso de la gran familia, etcétera, desde hace un año, 2 años, hay un patrón que también hay que destacar. Hay todo un trabajo de inteligencia policial que lleva, entre comillas, a desarticular una organización. Y de esas personas procesadas, que yo sepa, hasta ahora no ha salido nadie libre. Así que la perspectiva, la preocupación ahora, me parece, no es que salgan libres. La preocupación es que realmente condenen culpables, porque toda la corriente va a las prisiones preventivas, ha habido en muchos casos abuso, procedimientos recortados. Entonces creo que la corriente es hora. Creo que hemos entrado a una nueva ola anticorrupción, como en la época de Toledo, y en esa época fue triturado. No todo el mundo puede ser culpable. Cuando todos están en la cárcel, ya es algo que preocupa. Muy bien, César, muchas gracias. Hemos estado conversando con César Nakazaki a través del teléfono celular. Nos ha estado dando una serie de detalles y percepciones para saber cómo va a ser el procedimiento que viene para Martín Belaúnde del Oso, que fue, como hemos señalado ya y como es de conocimiento público, detenido hoy en la tarde en Bolivia. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos con Robbie Ralston para hablar de cómo la publicidad puede también ayudar a cambiar la percepción sobre ciertas cosas en la sociedad. Una pausa y regresamos con más en Redes y Poder.